A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Se imaginan poder saber si un megaproyecto de construcción va a funcionar o va a ser un fracaso, pero antes de poner un solo ladrillo? Bueno, de eso se trata la investigación que vamos a desglosar hoy. Justamente de eso. Es que es una paradoja, ¿no? Súper interesante. Por un lado, tenemos al sector de la construcción como un motor, un verdadero motor económico que empuja el crecimiento en lugares como Perú. Pero al mismo tiempo, es como caminar en un campo minado. O sea, cada proyecto es una apuesta altísima. Y las empresas, incluso las grandes, pueden desaparecer así, de la noche a la mañana. Y ojo que esto no es pura teoría, para nada. Hablamos de casos reales. Empresas como el Grupo Gremco o la Corporación Sagitario, nombres que sonaban muy fuerte en su momento, simplemente colapsaron. ¿Y cuál fue el problema? Pues los análisis apuntan a lo mismo, una falta absoluta de previsión. O sea, una incapacidad total para ver venir los riesgos. En pocas palabras, se la jugaban con la intuición cuando lo que necesitaban desesperadamente eran datos. Y bueno, ahí está la pregunta del millón, ¿no? La que está en el centro de todo este estudio. ¿Será que podemos dejar de adivinar y empezar a calcular de verdad? ¿Es posible crear un modelo que nos diga, con buena probabilidad, oye, este proyecto tiene futuro antes de poner millones sobre la mesa? Bueno, vamos a meternos de lleno a ver cómo lo hicieron. Ok, para entender la solución, creo que primero hay que entender bien la dimensión del problema. Así que empecemos por ahí, con esta primera parte. ¿Por qué la construcción es un negocio tan arriesgado? A ver, tradicionalmente, la forma de decidir si un proyecto iba o no iba era más un arte que una ciencia. Era la evaluación de riesgo de toda la vida. ¿Qué se hacía? Pues se juntaban expertos, se tiraban opiniones, estimaciones, todo muy subjetivo y, la verdad, lleno de incertidumbre. Pero ahora, del otro lado, tenemos algo completamente diferente. La predicción que se basa en datos. O sea, en lugar de opiniones, mira objetivamente lo que ya pasó, los éxitos y los fracasos, para aprender de ellos. Y aquí está el cambio de chip, lo más importante de todo. La clave es que, en vez de intentar adivinar el futuro, este enfoque lo que hace es buscar las respuestas en el pasado. Es que cada proyecto que se termina, sea un exitazo o un desastre total, deja un rastro, deja un montón de datos, de pistas, y ahí es donde está el secreto. Bueno, ¿y cómo se le hace para analizar toda esa montaña de pistas? Pues aquí es donde entra la tecnología, con una red neuronal artificial. Pensemos que es como un cerebro digital. Lo interesante es que no se le programa con reglas tipo si pasa A, haz B. No, se le entrena. Se le muestran miles de ejemplos del pasado, una y otra vez, hasta que el mismo cerebro digital aprende a identificar los patrones, a reconocer esas señales que indican esto va para éxito o, cuidado, esto huele a fracaso. Suena increíble, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se hace para entrenar a este cerebro digital? ¿Cómo logramos que piense como un gerente de proyectos de esos que tienen décadas de experiencia encima? Bueno, vamos a ver paso a paso cómo funciona ese entrenamiento. El proceso en realidad se puede resumir en 4 pasos bastante lógicos. Primero, lo obvio. Hay que juntar todos los datos históricos que se pueda. Todos. Segundo, se definen los factores de riesgo, o sea, las variables que de verdad importan. Tercero, con todo eso, se alimenta al modelo de inteligencia artificial para que se ponga a aprender. Y el último paso, claro, es que una vez que ya está entrenada, la red neuronal está lista para hacer su magia. Predecir qué va a pasar con los proyectos nuevos. Claro, pero uno se pregunta, ¿qué es éxito para una inteligencia artificial? No es algo que sienta, ¿verdad? No es una idea abstracta. Se le enseña a medirlo con cosas súper concretas, con indicadores de negocio. El modelo aprende a colectar los factores de riesgo con 3 pilares fundamentales. La efectividad, o sea, si se cumplieron los objetivos. La eficiencia, que también se usaron los recursos. Y la calidad del trabajo final. Al final, la rentabilidad es solo la consecuencia de que estos 3 pilares funcionen. Y fíjense en esto, que es súper interesante. ¿Cuáles son esos recuerdos que le damos a nuestro cerebro digital? No son números así nomás al azar, son variables críticas. Cosas como la diferencia entre el precio que se ofertó y el presupuesto real, los gastos generales, la utilidad que se planeaba, también qué tipo de proyecto es, no es lo mismo un edificio que una carretera. Y esto es clave, hasta factores humanos, como los años de experiencia que tiene el ingeniero a cargo o el de seguridad. Todo eso cuenta. Este diagrama de flujo lo deja todo clarísimo. Es un resumen perfecto.
Miren, a la izquierda está la materia prima, la base de datos con todos los proyectos pasados. Luego, en el centro, de ahí se sacan los factores de riesgo importantes, esas variables que vemos con sus siglas técnicas. Todo eso se le da de comer a la red neuronal, a nuestro cerebro digital. Y a la derecha, ¡pum!, el resultado, una predicción clara sobre si el proyecto va a ser exitoso o no. Ok, hasta ahora todo esto suena muy bien en teoría, ¿verdad? Muy prometedor. Pero la gran pregunta es, ¿y esto funciona en el mundo real o es solo un modelo académico? Bueno, llegó la hora de la prueba de fuego. Vamos a ver un caso de estudio real. Para poner a prueba el modelo, los investigadores consiguieron los datos de un grupo constructor peruano de verdad, Iconsa. Y no crean que fue una muestra chiquita, ¿eh? Analizaron nada más y nada menos que 209 proyectos, desde el año 1988 en adelante. Eso les dio una cantidad enorme de información, casi 2.300 puntos de datos para entrenar y poner a prueba al cerebro digital. Y bueno, una vez que la red neuronal estudió todos los datos de Iconsa, el siguiente paso fue ponerla a simular el futuro. El modelo se puso a procesar 150.000 escenarios posibles. Imagínense, 150.000 combinaciones de factores de riesgo para poder dibujar un mapa completo de las probabilidades de éxito y fracaso. Y después de todo ese trabajo masivo de simular miles y miles de futuros posibles, la inteligencia artificial hizo lo suyo. Destiló toda esa complejidad en un solo número. Un único número que representa la probabilidad general de que un proyecto para esa empresa, con su historia y sus condiciones, sea un éxito. Y aquí lo tenemos, en un gráfico que no puede ser más claro. El resultado es casi un volado, una moneda al aire. Hay una ligera ventaja hacia el éxito, sí, un 54% de probabilidad de que salga bien contra un 46% de que salga mal. Y esto es tremendo, porque no solo demuestra que el modelo funciona, sino que nos pone en la cara, de una forma brutal, lo riesgoso que es este negocio. Cada nuevo proyecto es, básicamente, una apuesta de 50-50. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cómo cambia esto la forma en que se toman las decisiones en el día a día? Pues aquí viene lo mejor. Todo ese poder de predicción, toda esa complejidad de la red neuronal, al final se transforma en algo súper práctico y fácil de usar. Una simple herramienta. Ahora un gerente puede sentarse, meter los datos de un proyecto nuevo, el presupuesto, cuánto va a durar, quién va a estar a cargo y listo. Al instante tiene una predicción de la probabilidad de éxito, una predicción basada en décadas de la propia historia de la empresa. Y ahí está el verdadero valor de todo esto. Porque, como bien dice la investigación, la herramienta no viene a reemplazar el juicio de una persona, viene a potenciarlo. Le da un cálculo objetivo, un dato duro. Y ese dato puede servir para confirmar una corazonada. Pero, y esto es quizá lo más importante, también puede servir para desafiarla, para poner una bandera roja en un proyecto que parecía seguro, pero que la historia de la empresa dice que es muy riesgoso. Y claro, si lo pensamos bien, el impacto de esto va mucho más allá de la construcción, de los andamios y el cemento. Este método, o sea, usar los datos del pasado para entrenar una IA que prediga el futuro, es un modelo súper poderoso para manejar el riesgo en cualquier industria complicada. Pensemos en las finanzas, en la logística, en el desarrollo de software, en donde sea. Y todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Acabamos de ver cómo la inteligencia artificial puede traer una capacidad de predicción casi de ciencia ficción a una de las industrias más antiguas y tangibles del mundo. La verdadera pregunta que queda en el aire es, si ya podemos hacer esto con los edificios, ¿qué otros desafíos enormes, qué otros problemas complejos podríamos empezar a resolver si aplicamos estos cerebros digitales para tomar decisiones más inteligentes?